Bien, acá como primer cuerpo redondo tenemos a la esfera como figura principal, ¿no? Es una buena representación ahora de los cuerpos redondos. Y como les mencionaba, pues esto podría nacer de un círculo que lo vas a girar y forma todo este cuerpo, ¿no? Esta esfera. Entonces acá veremos primero sus partes, ¿no? Por ejemplo, esta línea de acá siempre va a ser el radio, ¿no? El radio va a ser esa línea de ahí desde la parte, desde este punto, y ese punto podríamos decir que es el punto central, ¿no es cierto? Vamos a colocarle solamente centro, es el punto central, pues, ¿no? Y de ahí sale el radio. Y acá el radio, nosotros en una circunferencia, el radio pues nació desde el punto central, del punto centro, hasta cualquier parte de tu circunferencia. Acá en este caso en la esfera, este radio puede venir para este lado de la esfera, puede ir para este lado de acá arriba, para ese lado, perdón, para cualquier punto de tu esfera. También puede ir para abajo, para cualquier lado puede ir este radio. Miren, por ejemplo, para este punto. ¿Sí? Entonces, siempre el radio va a ser de la misma medida acá. ¿Ya? Acá por la figura se nota como que el radio más pequeño por acá, un poco más grande por acá. No, pero es que es porque el cuerpo es un cuerpo, ¿no? Y va a tener un centro ahí. Y obviamente al dibujar se ve de esa manera, ¿no? Se tiene que dibujar de esa manera para poder decir de que estábamos hablando de una esfera. Pero el radio va a seguir siendo igual, ¿eh? Va a tener la misma medida. ¿Ya? Tenemos ahí, entonces este va a ser el radio, el de abajo también va a seguir siendo el radio. Todos estos serán de la misma medida. Bien, ese será nuestra esfera, el primer cuerpo redondo. El siguiente cuerpo redondo va a ser el cilindro. Este cilindro tal vez ya lo hemos visto, ¿no? En alguna, por ejemplo, cuando vas a hacer alguna, no sé, eso de que van a hacer pues la carne, cuando la hacen la carne, ¿no? A veces utilizan a veces los cilindros, ¿no? El cilindro o pollo acilindrado, ¿cómo le llaman, no? Algo así. Y pues la figura siempre va a ser de esta manera. Siempre va a tener esta forma. Claro que puede variar tal vez en el tamaño, puede que sea un poco más pequeña, ¿no? Pero sigue siendo la misma figura. El mismo cilindro va a seguir siendo con la misma forma, todo. Y esta figura, este cuerpo, sí va a ser sí va a tener bases, pero no va a tener, o por decirlo así, unos lados o caras laterales, ¿no? Solamente va a tener todo este contorno de acá, todo esto como si fuera una placa. Si tú esto lo cortas, supongamos que tú lo cortas al cilindro, la figura que sale será un rectángulo, ¿no? Al cortarse, o sea, supongamos que lo cortamos el cilindro por la mitad, por acá, por este lado, ¿no? Lo partimos, lo cortamos al cilindro y abrimos todo eso de ahí y sale pues un rectángulo, ¿cierto? Un rectangulito va a salir. Bueno, ahí más o menos me salió. Un rectangulito, ¿no? Y pues la parte de arriba, chicos, la parte de arriba serán las bases también. Ahí sí va a tener bases esta figura. En cambio la esfera pues no tenía una base, ¿no es cierto? No tenía una base. Bien, entonces, primero, que las bases de este cilindro van a ser circunferencias, van a ser círculos, ¿ya? Van a ser círculos. Entonces, como sus bases son círculos, recuerda que también este cilindro pues, sus bases van a ser de la misma medida, van a ser paralelas, ¿ya? Recuerda que las bases de este cilindro van a ser paralelas. Entonces, van a tener el mismo tamaño del círculo y también van a tener el mismo radio. De acá, este círculo que es base, va a salir un radio que puede llegar a cualquier lado y va a tener la misma medida como que si yo trace desde ahí hasta acá, desde aquí hasta acá, por ejemplo, van a tener la misma medida, ¿ya? Ahí le colocan radio de la base, si queremos, ¿no? Radio de la base. Porque la base acá ya no es una figura, un polígono cualquiera, ¿no? Como veíamos en las prismas, perdón, ni en las pirámides, ¿no? Sino que ahora van a ser el cilindro, por ejemplo, ya no es un polígono, sino es una circunferencia. Entonces ahí tenemos
el radio de la base. ¿Qué será lo que tiene acá? O mejor dicho, bueno, acá le llamaremos el de abajo, a ver, base, ¿no es cierto? La base. Y como Base. claro, y como les mencioné, cuando nosotros partimos ¿cómo se llama? Al cilindro por la mitad, supongamos que lo partimos, la figura que sale va a ser un rectángulo. Entonces podríamos decir que también este cilindro nace de girar a un rectángulo. Supongamos, ¿no? Que vamos a ver perdón, ¿qué suena? Ya. Supongamos que vamos a partirlo así, o que vamos a girar a un rectángulo. Miren, vamos a girar acá un rectángulo, ¿no? A ver, tenemos por acá un rectángulo así, paradito, ¿ya? Miren, vamos a dibujar acá un rectángulo. Bueno, ahí tenemos un rectángulo. Y supongamos ya que este sea el eje que va a tomar este rectángulo para girar. Entonces, si al rectángulo lo giramos, le damos vuelta, va a moverse así, va a formar una figura circular arriba y abajo también. Y acá, al girarse varias veces, va a formar a todo este cilindro. Entonces podríamos decir que ese cilindro de ahí se formó por girar a un rectángulo, ¿sí? Se formó por girar a un rectángulo, también se podría decir de esa manera, ¿sí? Ahora, ahí nos falta todavía una partecita. Esa partecita está señalando un ladito nada más, este espacio. Este espacio, ¿no? ¿Cómo se le llama ese espacio? Se le va a llamar generatriz, ¿ya? Se le va a llamar generatriz, ¿sí? La generatriz será pues esto de acá. Se le podría tomar como si fuera una altura, algunas veces se le toma como si fuera una altura, pero mayormente se le va a llamar generatriz. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama generatriz? Porque acá la figura que yo les estoy mostrando, ¿no? Este rectángulo que se ha girado, genera a ese cilindro. Y todo este espacio, todo este contorno de acá, ha sido generado por esta línea de acá, del rectángulo, ¿no es cierto? Que al girarse formó todo eso. Entonces por eso se le llama generatriz. Bien, las otras partecitas de acá, por ejemplo, tenemos acá al cono. Es otro cuerpo redondo. Este se formó más o menos, pues, se podría decir que de girar a un triángulo rectángulo, ¿no? Si tú tienes por acá un triángulo rectángulo y lo quieres girar y lo giras por ahí a tu triángulo rectángulo, lo giras, pues se va a formar un cono, ¿no? Va a girarse ahí este triangulito rectángulo y se va a formar ahí un cono. Ahí está. Si lo giramos a todo este cono, perdón, a todo este triángulo va a formar un cono, una figura cónica. Entonces, acá tendremos como este puntito de acá, se le llamará vértice. ¿Cómo se le llamará este espacio de acá? Generatriz también. Generatriz. ¿Cómo se le llamará la parte de abajo? Pues base, ¿no es cierto? La base, ahí es donde se apoya. Miren, por ejemplo, el cono, sí tiene también una base nada más. Tiene una base, el cilindro tenía dos bases y la esfera no tenía ninguna base, ¿no? ¿Y qué será esta línea que viene así, desde ahí, desde ese vértice y llega hasta el punto central y tal vez cae de forma perpendicular? Se le llamará pues altura, ¿ya? Será la altura, ¿estamos? Será llamada altura. Listo, toda figura acá va a tener una altura. Bueno, en la esfera tal vez no se va a medir por la altura, sino
por el tamaño del radio o tal vez su diámetro, ¿no? Pero acá el cilindro sí va a tener una altura, el cono también va a tener una altura. Pero miren cómo se traza acá en el cono la altura, ¿eh? Desde el punto de acá hasta abajo, hasta el punto central, pero cayendo de forma perpendicular, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a continuar acá será completar esto. Nos dice, el cilindro mostrado tiene bases. ¿Cuántas bases tiene este cilindro mostrado? Dos. Dos, ¿no es cierto? Dos bases. Nos pregunta acá, ¿las bases de un cilindro tienen forma de un? ¿De qué tenían forma las bases? Círculo. Círculo. Círculo, listo. Ahí vamos completando ya, chicos. Vayan completando, por favor. Es un cir. Ahí va tilde en la I. Listo. Una esfera. Una esfera de ¿cuántos de radios? ¿De cuántos radios más o menos? Bueno, ¿de cuántos radios? A ver. Una, dos. Claro, un solo radio, ¿no es cierto? Un solo radio va a tener. Un solo radio para todos, ¿no? En una esfera todos los radios son, ¿cómo les dije que eran todos los radios? ¿Diferentes o iguales en una esfera? Eh, A ver, acá está la figurita. Eran iguales, diferentes. No, eran No igualitos, iguales. eran igualitos, Iguales. sí, todos, sino que por la figura se ve, o sea, si yo trazo por acá un radio, se va a ver pequeño, pero es porque así se debería de dibujar en una esfera, ¿no? Y se ve como que algo así de menos tamaño, pero no, en realidad los radios de esta esfera van a ser iguales, ¿sí? Iguales. Listo. Ahora acá nos pide dibujar en su cuaderno, ¿no? Ya ustedes tienen que dibujar en el cuaderno, por ejemplo, primero les dice, dibuja en tu cuaderno una esfera de radio 5 de 5 centímetros, de radio de 5 centímetros. Entonces tú tienes que agarrar tu reglita. Acá no vas a utilizar compás, o bueno, tal vez sí, ¿eh? Tal vez, pero no mucho, porque como que es un cuerpo, tú tienes que dibujar a un cuerpo sólido, a un cuerpo redondo, en este caso que es la esfera. El compás nos podría ayudar, sí, puede ser, pero mira, ¿qué es lo que pasa de que si tú lo dibujas con un compás, tal vez no le des la forma correcta de lo que es una esfera? Entonces, mira, o sí, ¿no? Tal vez, a ver, si tú coges tu compás, le das una vuelta, bueno, ahí más o menos me salió, saldrá un círculo, pero tú colocarás un punto central ahí. Y para hacer de que esa esfera, o bueno, de que ese círculo se vea como una esfera, trazas una línea acá, así. Y en la parte de atrás, recuerda que esto es para la parte de atrás, ¿no? La parte de atrás de la esfera, por decirlo así, de lo que no se ve de la esfera, lo colocarás así con líneas, así nada más, líneas consecutivas, así, pim, 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 una después de la otra, en forma curva. Y ya acá podría decir que eso es una esfera, pero para antes de dibujar tienes que medir el radio. Me dice que por acá, para que tú lo dibujes bien, esa esfera de 5 centímetros de radio, tienes que colocar el punto central y primero trazar hasta acá, por ejemplo, hasta ese lado que mida 5 centímetros. Entonces, una vez que has hecho eso, ahora sí, desde aquí tú puedes colocar el punto de tu compás y acá también el lápiz y girarlo recién. Y ahí ya se formaría una esfera de 5 centímetros de radio, ¿sí? Entonces, ya sabes cómo es que se realiza esta parte. En la parte de abajo nos dice, dibuja en tu cuaderno un cuerpo de 2 centímetros de radio y de 6 de generatriz. Entonces, acá cuando nos habla de esto, se hace referencia a un cilindro, ¿sí? A un cilindro. Entonces tú tienes que dibujar ese cilindro con la base de ese cilindro es una circunferencia y esa circunferencia va a tener un punto central y de ahí se va a trazar ese radio que va a medir 2 centímetros. Y de aquí vas a trazar una línea para abajo donde esta línea tiene que medir 6 centímetros, ¿sí? Tiene que medir 6 centímetros. Entonces acá tú tienes que dibujar ello. Ya eso tú te encargas, lo dibujas bien bonito, con colores y deseos. Y acá la base de abajo también tiene que tener la misma forma, ¿sí? En la pregunta 4 nos dice, dibuja una esfera dentro de un cilindro
el radio de la esfera tiene que ser de 3 centímetros. Entonces, primero acá tú vas a dibujar a la esfera y luego vas a dibujar al cilindro. Primero dibujas bien a la esfera tal como lo has dibujado acá en la primera parte, pero ese radio de esa esfera tiene que ser de 3 centímetros. Y luego ya afuera, que la esfera tiene que estar acá chocando a los lados de su... Ya tiene que estar chocando a los lados de su cilindro. Así lo tienen que dibujar, ya que esté chocando a los lados de su cilindro. En la parte 5 te dice dibuja un cilindro dentro de un prisma cuadrangular. Ya hemos visto cómo es un prisma, sencillo, ¿no? Y el último nos dice dibuja un cono cuyo radio de la base mida 3 centímetros y la altura sea de 4 centímetros. Bien, entonces chicos, esto de acá va a ser su tareita para la casa. Y con esto habremos concluido lo que es pues las figuras sólidas, ¿no? Los cuerpos sólidos.